Primero queremos darte la bienvenida a esta unidad básica virtual de 420, que es un espacio donde estamos construyendo un nuevo tipo de militancia, ¿no? También, esto que decís, los nuevos medios. Esta charla entonces se da en un espacio que está formado por y para compañeros. No es muy distinta a una reunión en una básica presencial, una básica tradicional, y como decía el compañero, estamos transmitiendo ahora en nuestro canal de Twitch, donde todos pueden participar también en el chat. Nos interesa más proponerlo como un espacio para repensar y resignificar la militancia que como una entrevista periodística. ¿Qué te parece, Juan, la propuesta? De encararlo de esta manera, me refiero, ¿no? Como un espacio de militancia, como si estuviéramos en una reunión en cualquier unidad básica, solo que por ahí a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Está buenísimo, la verdad que es una muy buena idea. Bueno, qué bueno, qué bueno. Pero por eso queremos invitar también a los compañeros y las compañeras que están ahí conectados en el chat, los vamos a estar leyendo, tanto la compañera Guada, tenemos a la compañera Vesca también ayudándonos un poco con el chat, para que nada, de esto también se transforme un poco en esto que decía Guada, ¿no? En un espacio de ida y vuelta, que sea lo más parecido a poder estar cara a cara en un salón de cualquier reunión de militancia, ¿sí? Así que bueno, los vamos leyendo. Y sobre todo, queríamos mencionarte esto, tenemos un par de preguntas, por eso te decía, el texto que empezaba con el encabezado, de las siglas de tu nombre y tu apellido, tiene un par de preguntas, algunas que armamos nosotros, algunas que fueron proponiendo los compañeros, pero la idea es que vayan siendo una especie de preguntas guía, ¿no? Que tampoco lo hagamos tan monótono, ¿sí? Así que, si te parece, Guada, pues, ¿querés ir arrancando con la Perfecto, primera sí, pregunta? obvio. Dale. Antes que todo, nos gustaría muchísimo saber y que nos cuentes un poco acerca de cómo llegaste al peronismo y cómo ha sido tu militancia desde ese día hasta hoy. Bueno, yo me crié en una casa peronista, una familia militante. Desde muy chico las primeras imágenes que recuerdo de mi casa era un cuadro muy grande de Evita, un cuadro dibujado como en lápiz que siempre me marcó, que lo tiene en el living de la casa mi hermana. Mi vieja militaba en la Tendencia, en la JP Los 70, en el Bajo Belgrano, y mi papá también siempre militó. Y mis primeras experiencias con la militancia en carne propia fueron en el colegio secundario. Yo a mediados de los 90 me fui a vivir con mi mamá al sur, al Bolsón, y viví ahí hasta los 18 años. Y bueno, ahí fueron mis primeras experiencias propias. Después, acompañando a mi mamá, tengo muchos recuerdos de actos, de unidades básicas, de piquetes también, en los momentos más álgidos de la Argentina. Mi mamá también militaba en el sindicato docente, en la UNTER, el sindicato docente de Río Negro, y bueno, tomas. Y después a mí me tocó participar, empecé a participar tercer año aproximadamente. Había una situación muy compleja con la educación pública en la provincia de Río Negro, una provincia históricamente gobernada por el radicalismo, hasta el triunfo de Carlos Soria, que tenía una política educativa de constante degradación. Y yo iba a un colegio secundario que no tenía edificio, era el CEM 48. O sea, existía la institución educativa, pero no tenía edificio, no tenía lugar físico, tenía que irse tercer año a un lado, a una escuela. Bueno, y todo eso fue llevando a una movilización muy activa en búsqueda de esa reivindicación, y fue mi primera experiencia militante estudiantil. Y bueno, más tarde me sumé a Descamisados en el año 2007 aproximadamente, y ahí me metí de lleno en lo que es la militancia
política en el peronismo. Que bueno, digamos que podemos decir que fuiste un niño criado en una unidad básica casi. Sí. Bueno. Compañero, primero que nada, la situación que me cuenta me es familiar. Yo soy de Bariloche, ahí nomás. Y con esto de las juventudes también te pregunto, estuve chequeando, estuve viendo un par de tus discursos y en 2017, si no me equivoco, en un discurso que diste en un plenario de la JP, marcaste la importancia de las juventudes en garantizar y plantear la unidad y de tomar un rol activo. ¿Crees que las formas tradicionales de militancia pueden responder hoy a las necesidades de la juventud o es necesario un cambio estructural para traerlas al peronismo? A mí me parece que el peronismo es un movimiento que está en constante transformación y en constante cambio. Y que en la medida que no interpele nuevas demandas, nuevas búsquedas, nuevos caminos, se va enquilosando y se va poniendo cada vez más vetusto, ¿no? Que el peronismo fue transformador desde sus inicios, fue moderno, en el concepto moderno de la disrupción con lo conservador y con lo tradicional. El rol de Evita fue un rol profundamente disruptivo con la sociedad en ese momento. Los planteos políticos de Perón en términos filosóficos y en términos teóricos fueron disruptivos. Se concebía en ese momento en términos de teoría política también. Y hoy estamos en un momento de la historia de la humanidad de cambios cada vez más drásticos y más acelerados. Bueno, igual siempre la humanidad está cambiando, pero como que se va achicando cada vez más el tiempo entre una transformación y otra. Y en la medida de que nosotros como movimiento político no tengamos la cabeza abierta y tengamos una posición activa en búsqueda de encontrar nuevos mecanismos de comunicación, nuevas demandas, nuevos planteos, vamos a quedar ajenos y a un costado de lo que está pasando y vamos a perder esa interpelación que tiene el peronismo de las mayorías y que es lo que le da vitalidad y lo que lo transforma en una constante en la historia política de la Argentina en los últimos 70 años. Sí, totalmente. Creo que en eso compartimos con muchos la mirada, Juan, esta idea de que del propio concepto de un movimiento, ¿no? No solo circunscrito al peronismo, ¿no? Pero un movimiento habla de algo que se está moviendo y cambia, ¿no? Y muta. Entonces, encasillarse y quedarse quieto es como que la quietud mata el movimiento, ¿no? Eso está conceptual, ¿no? Lo que vos planteas. Está buenísimo realmente. Y un poco de la mano con esto que vos hablabas, ¿no? De cómo generar los cambios necesarios para atraer a la juventud, a mí se me ocurrió preguntarte, por ahí la palabra que voy a usar no va a ser la más correcta, ¿sí? Que es la épica peronista, ¿no? ¿Cómo crees que se puede recuperar la épica peronista, esa épica que enamora, ¿sí? Que muchos extrañamos, ¿sí? Que no hace falta que le pongamos ni nombre ni apellido, pero a todos se nos ocurren uno o dos, que nos trae esa épica que nos mueve a los peronistas desde el sentimiento, ¿no? ¿Cómo crees que se puede reconstruir esa épica o volver a generar esa épica en estas épocas de unidad básica virtual, de nos reunimos por Zoom, de la hiperinformación, de toda esta época post-pandémica, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay dos cosas que por ahí a veces se usan como sinónimo y no lo son, que es la épica y el folclore. Hay una parte que es muy importante que es la del folclore, que a todos nos emociona, nos apasiona, tiene que ver con la movilización, tiene que ver con la unidad básica, con el chori, con la marcha. Eso es a todos nos motiva y nos emociona y de alguna manera nos empuja a seguir. Después está la épica, que la épica me parece que es una tarea de la militancia construirla y que tiene que ver con poder generar mayor nivel de organización para proponernos cosas que nos lleven hacia adelante, para proponernos sueños, para proponernos utopías, para proponernos
distintas cuestiones que le dan sentido al peronismo, que es esta vocación transformadora la que hablábamos antes. Por ahí muchos de nosotros nos sumamos en una etapa política en la Argentina, que fue la etapa política del 2003 al 2015, donde el modelo que tuvo el peronismo en el gobierno en esa etapa, un modelo de una conducción muy clara, una conducción muy hegemónica, ejercida por Cristina, donde la épica estaba puesta y siempre en un aporte de la conducción. Cristina nos iba planteando, bueno, ahora vamos a ir a recuperar YPF, ahora vamos a ir a recuperar las FJP, y a veces en la militancia nosotros intentábamos proponer nuevas batallas, nuevos rumbos, y no teníamos mucho éxito, porque era muy difícil proponer algo superador a lo que proponía Cristina. Sí, nos levantó la vara a muchos, eso es cierto. Claramente nos levantó la vara, y aparte fue una época, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero para sumar, digo, fue una época donde realmente había territorios a reconquistar, claramente, ¿no? Después del neoliberalismo de los 90 y de la Rúa y toda esta gente, ¿no? Había grandes territorios para reconquistar, entonces había como una épica casi del capitán que marca el rumbo y se va como para allá y vamos para este lado, ¿no? No, pero yo creo que hoy también hay muchos territorios para conquistar. Lo que pasa es que producto de lo que significó la derrota política del 2015 y cómo destruyó la Argentina, lo que pasó es que, bueno, volvimos en otro formato, no en forma de ficha, sino en forma de coalición de gobierno, conviviendo con actores políticos muy disímiles y muy distintos, y muchas veces nos cuesta ver en la épica en nuestro propio gobierno. Y bueno, me parece que los que nos concebimos, nos autopercibimos como militantes, tenemos el desafío de construir esa épica y proponer esos rumbos. Hace poco se dio la discusión por la soberanía de la hidrovía, el canal Magdalena, la cuenca del río Paraná. Bueno, la militancia tuvo una posición firme y creo que arribamos a buen puerto. O por lo menos, mejor dicho, ¿no? Hablando de la hidrovía, llegamos a buen puerto. O por lo menos lo más cercano a lo que las condiciones políticas lo demandaban, porque después también está la discusión sobre la correlación de fuerzas, claro, que es una discusión también un poco que a veces puede ser paralizante para la propia militancia. Yo creo que la construcción de la épica tiene que ser que la militancia proponga y construya nuevos desafíos, pero que lo haga con el nivel de madurez política que nos permita no romper lo que se construyó. Y yo creo que eso es algo que planteaba mucho Néstor para la juventud, que era la idea que él tenía dando vuelta en la cabeza cuando fue el acto del 2010, que poco después falleció, que él, a pesar de que no tenía que ir por contraindicación médica, fue igual, porque un poco lo que planteaba, no tuve la posibilidad de escucharlo a él, pero sí a varios compañeros que lo hablaron con él, lo que él planteaba era, bueno, intentar generar una masa crítica en la Argentina que le exija al gobierno ir por más. Una masa política que vaya y que tire de la soga en favor de los sectores populares, en favor de los trabajadores, porque si no, vemos que lo que están tirando siempre de la soga para el otro lado son los grupos económicos más concentrados que tiene nuestra economía. Y bueno, como que la soga nos queda muy lejos para tirarla para nuestro lado. Sí, y sobre todo ese otro grupo de poder real es el que no tiene problema en doblar las cosas y en romperlas. Y nosotros estamos ante la dicotomía de tratar de doblarlo pero no romperlo, como decía. Que bueno. Guada, Sí, compañero, me quedé con esto que estaba diciendo de la conducción. ¿Vos sentís que le vendría bien al peronismo una renovación generacional a nivel de referentes? Yo creo que siempre viene bien. Siempre es necesario que haya un proceso de renovación y que la hay. Pero en el peronismo actualmente
hay una renovación importante. Bueno, independientemente de la edad, yo creo que Axel Kicillof es parte de ese proceso de renovación, Máximo Kirchner, son los ejemplos por ahí más claros, pero bueno, otro caso muy paradigmático es el de Fernanda Raberta. Yo la conocí cuando ella empezaba a militar o hacía sus primeros pasos y hoy tiene una responsabilidad muy grande en el ANSES. Yo creo que siempre es necesario un proceso de renovación constante, permanente. Es también uno de los factores que determina el peronismo, que sería el trasvasamiento generacional que planteaba Perón. Es una de las cualidades que tiene nuestro movimiento que nos permite estar a la altura de las circunstancias en distintos momentos. Pero bueno, es importante y es una responsabilidad de todos que eso no se detenga en ningún momento. En el momento en el que se detiene ese proceso y los que ya no estamos siendo más jóvenes, ya tenemos otra edad, otra responsabilidad, obturamos el crecimiento de nuevos cuadros, la incorporación de nuevos compañeros y compañeras, ahí creo que nuestro movimiento va a empezar a perder potencia. Pero bueno, tenemos que confiar de que no va a ser así, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo sentís que los jóvenes podemos disputar estos espacios en lugares de dirigencia? Bueno, con organización, con método, con compromiso y con tiempo. Me parece que gracias a Dios, y gracias a Néstor y gracias a Cristina, en realidad hubo un proceso en la Argentina que le abrió las puertas a una generación. Hubo una definición política muy marcada y muy taxativa de decir, bueno, hay una estructura anquilosada en el peronismo, vamos a traer a toda esta generación y la vamos a empoderar, le vamos a dar herramientas, le vamos a dar protagonismo. Bueno, esa generación hoy tiene que honrar a la historia y honrar la memoria de Néstor y la decisión política de Cristina y acompañar también el proceso de trasvasamiento generacional que viene después. Y creo que la juventud que tiene el desafío de incorporarse a la política y asumir cada vez más protagonismo lo tiene que hacer eso, con más organización, con método y con mucho compromiso y mucho tiempo. Me parece que la militancia es una forma de vida y una elección de vida. Nos obliga muchas veces a dejar de lado cosas que por ahí nos gustan, ¿no? Otras cosas que nos gustan de la vida, de compartir tiempo con nuestras familias, o jugar a la pelota, o hacer lo que cada uno le guste hacer. Pero cuando lo asumimos como una forma de entender la vida, también nos llena de satisfacción y le da un sentido al paso que tenemos por este mundo, ¿no? Qué lindo eso, compañero, no te quería interrumpir, esto de una forma de ver la vida, ¿no? Me encantó, realmente. Digo, porque no deja de ser la concepción de una filosofía, pero lo dijiste de una forma tan llana, pero tan linda al mismo tiempo. Gracias por eso. Yo lo vivo así, por lo menos. Tengo la suerte de compartir mi vida con una compañera militante también, que es Ana Luz Valor. Uh-huh. Y bueno, nosotros tenemos 2 hijas, y cuando pensamos toda nuestra vida está atravesada por la política, ¿no? Está atravesada por las distintas etapas que nos tocaron vivir como militantes, por los distintos proyectos y sueños que tenemos por delante. Entonces me parece que, por lo menos en mi caso, cuando miro hacia el futuro y pienso, bueno, está todo atravesado por ese proyecto, que a veces tiene cosas muy buenas y a veces también tiene momentos muy difíciles. Y qué bueno, justo la nombraste a tu compañera, porque era medio el siguiente tema al que queríamos consultarte, ver cuál era tu mirada, ¿no? Respecto de la participación de las mujeres dentro de los movimientos en general, ¿no? De la militancia en general, no hablo solamente de la juventud peronista,
Digo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se está avanzando en esto de romper el techo de cristal? Digo, porque nos pasaba mucho que buscando referentes para citar jóvenes dentro del peronismo, y en general nos encontramos con más nombre de hombres que de mujeres, hay que ser sincero, Juan. Eh, entonces, ¿qué lectura haces puertas adentro de la militancia peronista, ¿no? de este tema? Bueno, primero, nada, contar un ejemplo y una confidencia. Como estamos en una básica entre compañeros, hace pocos días hubo un cierre de listas, que se definieron los candidatos, las candidatas, ¿no? Y me tocó participar de muchas reuniones en esas. En muchas de las reuniones en las que participé no había ninguna compañera. Y yo convalidé también esa situación, ¿no? Junto con los otros compañeros que estaban ahí. Entonces es una realidad que no se puede tapar con las manos. Cuando las compañeras lo plantean, justo Ana Luz lo planteó el otro día en el acto de Vita, están describiendo una realidad cruda y que los varones no podemos ocultar, porque es así. Después de eso, a pesar de eso, me parece que sí se está avanzando mucho por el empuje y por la decisión política de las compañeras, fundamentalmente, ¿no? Creo que ningún privilegio se regala, ni se desprende gratuitamente, independientemente de la voluntad que tengamos los varones. Bueno, es una posición de poder y con la lucha y con la organización se modifica esa correlación de fuerza. Estamos en un movimiento, los que somos peronistas, vanguardia en la lucha, en el protagonismo de las compañeras. No sé, en algún momento se intentó asimilar al peronismo o emparentarlo con posiciones machistas o con posiciones más conservadoras, con posiciones más patriarcales, sobre todo de la izquierda, ¿no? Y es todo lo contrario. No hay movimientos en la historia del mundo con el protagonismo que han tenido nuestras mujeres. Fundamentalmente Evita y Cristina, por decir los dos ejemplos más paradigmáticos, pero muchas otras compañeras. No sé, en la época de Evita podríamos citar a Adelia Parodi, podríamos citar Ana Macri, que hace poco vi que Cristina Álvarez Rodríguez reivindicaba también su trabajo. Bueno, en los 70 también, muchas compañeras, Norma Rostito, toda una historia, también Isabel Perón, en el rol que le tocó como mujer, ser presidenta de la Argentina. Me parece que el peronismo en ese sentido es sin duda el espacio más feminista que creo que hay en América Latina o en el mundo. Bueno, bien, gracias por tu mirada. Mañana, si te parece, te voy a acercar una pregunta de una de las compañeras de acá de la básica, que dijo que en la UBB venimos discutiendo la importancia de la afiliación al PJ y varios compañeros se afiliaron recientemente o tienen planeado hacerlo pronto. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Y por ahí si querés contarnos qué implica la afiliación y si tiene alguna relevancia real. Bueno, mi opinión primero es muy favorable a eso, a que nos afiliemos todos. El peronismo es movimiento, fundamentalmente, como bien planteaba el compañero, no es un partido, pero en una democracia institucional, los partidos políticos tienen un peso. Creo que tendríamos que intentar que cada vez tengan más peso. Porque si nosotros no fortalecemos los partidos políticos como un lugar donde se generan ideas, donde se cohesionan ideas,
donde se genera programa político, donde se generan propuestas, donde se forman los cuadros. Creo que si nosotros no hacemos eso, después es mucho más fácil la cuestión de la antipolítica, es mucho más fácil estos movimientos políticos o expresiones políticas que pareciera que no tienen historia, que no tienen pasado, que no vienen de ningún lado, y sin embargo, por ejemplo, en el caso de Cambiemos, es la expresión más clara de toda una tradición liberal en la Argentina, liberal conservadora. Entonces, yo soy de la idea que tenemos que fortalecer el Partido Justicialista, vivirlo como un ámbito de síntesis entre todos los que nos identificamos con la doctrina del peronismo, y que nosotros como juventud tenemos que ir a disputar ese espacio, disputar ese lugar. A mí me tocó asumir como secretario de la Juventud Peronista en el año 2017, ya está terminando mi mandato, y durante todo ese proceso lo que intentamos hacer fue construir un espacio generacional de la Juventud Peronista donde pudieran convivir todas las organizaciones. Yo soy de una organización que se llama Descamisados, pero mi idea, y los compañeros y las compañeras que trabajaron conmigo, no fue hacer que la JP fuera descamisado. No, sino que la JP pudiera haber compañeros de la Cámpora, compañeros del Movimiento Evita, compañeros de los distritos, que por ahí tienen referentes distritales muchas veces, como pueden ser los compañeros de Malvinas Argentinas que trabajan con Leonardini, que fueron muy protagónicos en esa construcción, los compañeros de Ituzaingó que militan con Alberto Descalzo. Tratar de que la JP sea eso, el lugar de encuentro de toda una generación que se identifica con el peronismo y no sea el botín de guerra de una agrupación política como fue en otro momento de la historia de la JP. Se utilizó el sello de la JP para armar una organización. Tenemos que tratar de que el partido no sea un sello más, sino que sea el gran paraguas donde se encuentren todos los que se identifican con nuestra doctrina, con nuestra filosofía política, con nuestros símbolos, con nuestra identidad. Así que me parece buenísimo que todos los compañeros y las compañeras se afilien. A los que son de 3 de febrero, que estén participando de la charla, podemos después charlar para afiliarlos en la sede del PJ de 3 de febrero. Y bueno, y a los que no, los que les podamos dar la mano también. Bueno, y acá tengo, Juan, también otra pregunta del compañero Santiago, que nos pareció bastante piola, para hacértela llegar, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué crees que el Frente de Todos optó por la unidad de cara a las PASO, cuando en otras elecciones utilizamos la herramienta que promovimos, porque aparte fuimos nosotros mismos los peronistas los que trajimos las PASO como propuesta de método electoral, ¿no? ¿Por qué crees que el camino elegido fue el de la unidad? Bueno, me parece que el planteo fue que la unidad era un valor del Frente de Todos y que había que ponerlo como en la vidriera de la discusión política. Venimos atravesando un proceso muy complejo en términos sanitarios, que por suerte estamos ya saliendo, y que era importante ofrecerle a la sociedad una muestra de unidad frente a lo que le propone Juntos ahora en el nuevo sello, que va a ser una disputa muy fuerte entre dos estructuras políticas. Independientemente de lo que se decidió, yo creo que siempre son buenas las PASO, que permiten discutir ideas, que permiten discutir el rumbo, sobre todo en la militancia territorial. Creo que nunca hay que tenerle miedo a las internas, que nunca hay que tenerle miedo a la discusión política. Lo digo porque muchas veces se planteó como la causa de la derrota del 2015 en la provincia de Buenos Aires la interna entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Yo creo que
nuestro movimiento siempre tiene que estar preparado o siempre va a tener que enfrentar operaciones políticas, siempre va a tener que enfrentar operaciones como la que se vivió en ese momento con lo de la Morsa, que lo acusaron a Aníbal Fernández de narcotraficante. Bueno, yo creo que si no hubiera habido internas, igual se hubiera acusado a Aníbal Fernández de narcotraficante si era el candidato, y si era Julián Domínguez se le hubiera acusado de otra cosa, porque, bueno, confrontamos con los grupos económicos más concentrados de la economía, con una estructura mediática monopólica muy fuerte que ya todos conocemos. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar lo peor. Es como cuando en el Mundial nos tocan esos grupos difíciles. Bueno, hay que ganarla todos si querés ser campeón. Y si querés gobernar representando los intereses de las mayorías, igual te vas a tener que comer todas las operaciones mediáticas y políticas que el enemigo está dispuesto a hacernos, y siempre es preferible que dentro de nuestro propio campo y dentro del propio frente haya debate y no haya exclusión a los que piensan distinto, porque si no cada vez nos transformamos en algo más pequeño. Eso es también lo que nos pasó en algún momento, por ahí del 2011 al 2015, que nos fuimos transformando en una fuerza que expulsaba sectores, y que cuando nos quisimos acordar, del otro lado había más volumen político que el volumen político que teníamos nosotros. Sí, la correlación de fuerza nos jugaba en contra, sin duda. Pero qué interesante, Juan, porque quiero rescatar lo que dijiste en la pregunta anterior, esto de construir una JP que sea un espacio de confluencia y de disenso constructivo, al menos así lo entendí yo, que en el fondo no deja de ser la misma lógica que las PASO, ¿sí? Las PASO bien entendidas deberían ser eso, un espacio de disenso constructivo donde digo, haya diferentes miradas sobre lo mismo, pero terminen construyendo, ¿no? Que interesante que podamos hacer, digamos, todos los deberes para que en la próxima elección podamos tener los pasos que el propio movimiento sienta que necesita, ¿no? Y que no nos termine jugando en contra, como decís, y quedar ahí casi regalados en la mitad de la cancha, para que después nos vengan con la artillería de siempre, ¿no? Que interesante. Obviamente que por ahí hay momentos donde la política lleva un consenso y lleva una unidad, y bienvenido que así sea. No estoy diciendo que haya que hacer paso porque sí. No sé, por ejemplo, yo milito en el peronismo de 3 de febrero, logramos una lista de unidad, buenísimo, a nivel nacional, a nivel provincial en realidad se logró una lista de unidad, perfecto. Pero que cuando esa síntesis no se llega a dar, no tenemos que tenerle miedo a la discusión interna, y hay que darle para adelante. Bueno, buenísimo. Quería introducirte un tema que estuve chusmeando, que estuve mirando un poco los proyectos que has presentado en la Cámara de Diputados, haciendo la tarea, digamos, para poder charlarlo contigo, y me interesó mucho el tema del cooperativismo, ¿no? Vi ahí que presentaste varios proyectos con el tema, y quería que nos contaras cuál es tu mirada respecto al cooperativismo y la economía, ¿no? La economía social, digamos. Sí, yo tengo como un tema de agenda central. Me parece que es una de las herramientas para afrontar la situación económica que vivimos. Tuve la posibilidad de chico, una de mis primeras experiencias en el sector público fue en el INAES, y eso fue muy formativo. Y creo que el contexto económico que hoy atraviesa la Argentina, el mundo por ahí, pero nosotros con más virulencia por lo que fueron los 4 años del macrismo, es un contexto ¿no? de destrucción de unidades productivas, de empresas, de comercios, en todos los sectores, mucho más en los sectores que se ven afectados por la pandemia, como puede ser la gastronomía, como puede ser el turismo. Pero en todos los sectores lo que se vio en ese proceso fue un proceso de que se bajan persianas y hay menos unidades productivas. Las políticas de empleo, que en otro momento
se llevaron adelante en la Argentina, generalmente están asociadas a ir a buscar sectores de la población que tienen dificultades para acceder al empleo y darles incentivos, ayuda, formación, vincularlos, pero con una economía que medianamente genera empleo, por lo menos no la destruye. En el contexto que hoy estamos, lo que nosotros necesitamos es que el Estado invierta y acompañe en la organización de nuevos emprendimientos económicos, de nuevas unidades productivas, privadas o cooperativas, pero que se generen nuevos espacios de generación de riqueza, que se generen nuevos espacios de organización del trabajo. En ese contexto, el cooperativismo brinda una solución importante porque permite pensar modelos de organización del trabajo más solidarios, más colaborativos. Por ahí es más fácil que alguien piense en formar una cooperativa e iniciar un nuevo proyecto económico compartiendo la inversión y compartiendo los riesgos, en que se genere una nueva empresa en el formato tradicional que plantea el capitalismo, la propiedad privada, que es un inversionista que toma la decisión de generar un nuevo negocio. Así que me parece que el cooperativismo es central. Yo tengo 2 proyectos presentados al respecto. Uno es de cooperativismo escolar, que tiene que ver con la formación de cooperativas escolares, que sean una herramienta pedagógica en un primer momento para que los pibes en la escuela sepan qué es el cooperativismo, cómo funciona, porque no está generalmente en la currícula escolar. Y en una segunda instancia, que sea también como una herramienta para pensar una salida laboral. Por ejemplo, una escuela agraria, bueno, que haya un proceso de acompañamiento para los docentes puedan ir formando a los alumnos en cómo funciona una cooperativa y que sea el ámbito escolar el mismo lugar para que puedan pensar su primer proyecto, o una escuela industrial, técnica, donde también se pueda ir formando. Y el otro proyecto que tengo al respecto es de incentivo económico, fiscal, en realidad, impositivo, es que las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, las cooperativas de trabajo, no tengan que pagar ni impuesto automotor, ni impuesto inmobiliario, y el ingreso bruto sea considerado como sujeto no alcanzado, o para que se fomente este tipo de organización, que aparte de ser una buena herramienta para el momento, también es una herramienta que distribuye el ingreso de manera más rápida. Sí, aparte, eso te iba a decir, ¿no? Es una lógica organizativa mucho más equitativa, ¿no? Ya deja de haber un dueño que va a una ganancia y bueno, y el sueldo lo más bajo que se pueda, ¿no? Pasa a ser mucho más equitativo. Y nada, hermoso, leí el del incentivo fiscal, no había leído el otro y me pareció buenísimo esto de trabajar con la lógica cooperativa desde las escuelas, ¿no? Porque hay como una herencia en la educación de la lógica meritócrata que los que nos criamos de los 90 para acá nos fueron enseñando todo el tiempo, y me parece hasta rupturista, si me permitís, plantear esa lógica, llevársela a los pibes de las escuelas, ¿no? Que entiendan que la única forma de progreso personal no es pisándole la cabeza al otro, ¿no? Y a mí me interesa destacar el cooperativismo porque también en los últimos años se trabajó mucho sobre la idea de la economía popular, y me parece que en esa idea muchas veces estuvo ausente el concepto del cooperativismo. No siempre y no en todos los discursos, no quiero generalizar, pero como que de alguna manera también en los medios de comunicación se tomó la idea de la economía popular, y pareciera que la economía popular son cosas aisladas, ¿no? La economía de subsistencia.
Claro, quiero decir, como marginal, ¿no? Es como, bueno, Claro, lo esa que está gente pobre que marginado, como no tiene para comer, se hace su huertita, ¿no? eso. Y me parece que eso nos sigue reproduciendo mayor exclusión, no modifica las condiciones de vida de nadie. Como mucho puede permitirle subsistir. Me parece que lo que sí modifica las condiciones son que esos compañeros o esas compañeras que el mercado excluyó en algún momento, bueno, tengan herramientas para poder construir eh, una empresa social, que es una cooperativa, que los incluya de vuelta en el mundo del trabajo a título colectivo y que el Estado argentino acompañe, invierta sus recursos en fortalecer ese tipo de experiencias que puedan en poco tiempo dejar de depender del subsidio y dejar de depender de la ayuda social, porque nosotros necesitamos avanzar en una Argentina que el recurso se genera a través de la generación de riquezas y no a través del incentivo estatal. Compañero, ¿cuál sentís que es la deuda del Estado para con los jóvenes de clases populares en nuestro país, tomando tu experiencia como coordinador del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo? Bueno, me parece que hoy la deuda más fuerte es la del trabajo. Creo que el trabajo es el ordenador social por excelencia, como decía el general Perón, y ordena el funcionamiento de la vida y de un proyecto de vida de cada uno de nosotros. Entonces me parece, lamentablemente podemos enumerar también otras deudas muy importantes, ¿no? Como la educación, eh, como el derecho a la seguridad también de los jóvenes en tanto y en cuanto son las principales víctimas de la violencia institucional, de las condiciones de violencia que se generan. Pero me parece que el trabajo permite ordenar la vida y permite organizar un proyecto de futuro. Que cuando uno consigue trabajo, en una obra social puede acceder a la salud, organiza su tiempo, puede acceder a través del sindicato a espacios de recreación. Parece que la deuda más urgente, por lo menos, no sé si es la más grande, pero por lo menos la más urgente para empezar a saldar es la deuda del trabajo. Hoy hubo una noticia muy buena, que es un programa, bueno, hace un rato estaba justo estudiando el funcionamiento, que es un programa de inserción laboral para el sector pyme. Y me parece que el camino es ese, ¿no? Fortalecer la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo y la incorporación de los jóvenes fundamentalmente al sector pyme, que es el sector que más trabajo genera y el que distribuye también más las riquezas que no se van del país, como puede ser en los sectores de los grupos económicos transnacionales, que cuando tienen una riqueza exorbitante porque se han licuado, por ejemplo, el costo del salario, porque se les licuaron los costos, bueno, son recursos que se fugan del país, que se van a sus casas matrices u otros lugares. Pero me parece que hoy la deuda más importante que tenemos que saldar urgente es la deuda que tiene que ver con el laburo, y que nuestra generación vive de otra manera. Charlando con compañeros más grandes, me planteaban, bueno, que nuestra generación es una generación que ha perdido mucho de la libertad en función de que ha perdido las posibilidades de tener laburo, porque ellos por ahí en otra etapa de la Argentina se tomaba un proyecto de vida y se decidía a cambiar de laburo, y bueno, y hoy nosotros sabemos lo que cuesta para nuestra generación conseguir laburo, así que me parece que tiene que ser la agenda prioritaria del frente de todos. Bien, y un poco hablando de agenda y tal vez tocando un tema que se encuentra mucho en la agenda de la juventud, que te quiero preguntar por el ambientalismo.
¿Cómo crees que el peronismo puede encontrar la síntesis de una tercera posición entre el fomento del desarrollo y la producción nacional y la necesidad de tener una agenda verde? No, yo creo que el peronismo lo tiene en términos doctrinarios. El general Perón planteaba, creo que lo vi hace poco en un video que subió el Cadete, de eso, y después lo puse a buscar. Y bueno, nosotros doctrinariamente y filosóficamente tenemos una agenda sustentable. Y creo que hoy lo tenemos que poner más en valor que nunca. Obviamente, como país subdesarrollado, tenemos la tensión entre necesidad económica urgente y la necesidad de cuidar nuestros recursos también y cuidar el medio ambiente. En algún momento Rafael Correa planteaba que los países centrales le paguen a los países en vías de desarrollo, los países periféricos, por cuidar sus propios recursos naturales. Bueno, es muy difícil que eso pase, pero también es cierto que a veces hay una postura de los países centrales donde te dicen, bueno, vos cuidá tus recursos naturales, bueno, porque total ya destruimos la mitad del mundo, nosotros ya tenemos una posición de poder, lo que se determina la teoría de la escalera, ¿no? De los países que están arriba y que no quieren que ningún país acceda a ese estatus. Pero bueno, tenemos esa contradicción. Se dio mucho con la cuestión de las granjas de cerdo chino, que no sé si se van a hacer o no se van a hacer, al final vamos y venimos, pero estaba esa tensión, ¿no? Entre la posibilidad de generar muchos empleos y los riesgos de generar pandemias como la que estamos viviendo, contaminación de las napas de agua de nuestro suelo. La soja es el ejemplo más claro, ¿no? Que nos ha permitido a nosotros tener un modelo virtuoso de crecimiento económico sostenido durante 8 años, pero al mismo tiempo ha generado enfermedades, ha generado contaminación de nuestros lagos y nuestros ríos, ha generado monocultivo, la expansión inédita del monocultivo en la Argentina. El equilibrio creo que lo tenemos que poner nosotros del peronismo. Si el peronismo no es el que pone ese equilibrio, lo van a poner, o las posiciones que entienden a la ecología sin el hombre en el hombre y la mujer en el centro, o posiciones ecologistas que no contemplan la necesidad de las mayorías, o del otro lado posiciones extractivistas que van a destruir nuestros recursos, que van a destruir nuestra posibilidad de tener una vida en la tierra que nos ha tocado. Así que me parece que no solo lo tenemos que abordar, sino que tenemos la urgencia y la necesidad y la obligación de hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, se va a hacer desde otra concepción filosófica y creo que puede ser muy nocivo para nuestro proyecto de país. Bueno, qué interesante, Juan, porque realmente son a veces estas temáticas de agenda que surgen, que se escuchan mucho en la juventud. Habíamos hablado hoy temprano del tema de los feminismos, del ambientalismo, cuestiones que donde ya existen otros espacios de militancia por fuera del peronismo o de la lógica tradicional, ¿no? De movimientos políticos, ¿no? Son más bien movimientos asociados a una causa, ¿no? Entonces está muy, muy interesante esto que estemos pensando todos dentro del peronismo, me incluyo y nos incluyo, decir, che, esto hay que ponerlo arriba del tapete, ¿no? Hay que decir, esto también es una agenda del peronismo. ¿Es que todo el mundo tenga trabajo? Seguro, porque si no, es como no tiene razón de ser todo el resto, ¿no? Pero también tener ahí, encontrar una mirada pragmática, ¿no? Que es como yo a veces resumo el peronismo, ¿no? Digo que es la mirada peronista, es la mirada pragmática, que trata de encontrar esos balances de los que vos hablabas, ¿no? Sí,
por suerte tenemos a nuestro favor tener una doctrina, tener una posición filosófica al respecto que acompaña esto. Y me parece que es muy, muy importante y muy, muy necesario. Tenemos que formarnos más, ¿no? Es difícil. Yo, por lo pronto, no tengo tampoco tantos conocimientos al respecto. Trato de formarme, trato de incorporarlo a la agenda legislativa. Charlábamos hace un rato de Ana Luz. Ana Luz es concejala acá en 3 de febrero. Y bueno, hace poco presentó un proyecto vinculado con la cuestión de los residuos orgánicos, composteras domiciliarias, porque los municipios del conurbano pagamos al CEAMSE por llevar la basura. O sea, generamos basura y por cantidad de basura que llevamos, entonces cada vez que estamos llevando residuos orgánicos, obviamente que es muy difícil generar una red de composteras y compostaje y es difícil, pero lo tenemos que encarar de alguna manera, porque si no nosotros estamos, aparte de que es contaminante, cuando es algo que podríamos reciclar, también le genera recursos, gastos al municipio que no tiene muchos recursos en sí, como todos los municipios del conurbano, ¿no? Que si comparamos con los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires son ínfimos. Entonces, por los dos lados, es interesante esa propuesta. Sí, la estuvimos leyendo, al menos yo la estuve leyendo hoy en la tarde, porque yo vivo en Escobar y también hay toda una movida del compañero Sugarchuk con el tema de composteras y compostajes, pero bueno, encarado de una forma diferente al proyecto que plantea Ana Luz, ¿no? Un poco como para ir cerrando, no sé qué te parece, Guada, queríamos preguntarte o brindarte el espacio, ¿no? De vuelta, volviendo al inicio donde dijimos, che, esto es una reunión en una básica, ¿no? Y si yo te dijera, Juan, cerremos esta reunión, o sea, dale un cierre a esta reunión a todos los compas que están y las compas que están conectados viéndonos por Discord o por Twitch o por donde sea, ¿sí? O nos van a mirar después diferido por YouTube, no importa, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la juventud militante? Y no, me pararía y cantaría la marcha. Sería lo más oportuno para cerrar. No, pero me parece que nada, que está buenísimo la iniciativa política, la voluntad de generar este espacio. Agradecerles. Yo no tenía muy claro, me bajé la aplicación, empecé a investigar, a conocer. Bueno, eso siempre nos pone en movimiento, nos pone en nuevos desafíos, en repensar nuestra comunicación, en repensar cómo actualizamos nuestra doctrina. Tenemos la suerte de tener un movimiento que tiene una doctrina de transformación permanente, de que está en constante cambio, en constante ebullición, que pudo plantear propuestas tan transformadoras en distintos momentos de la historia, y que siempre está cargado de nuevos desafíos y de nuevos sueños. Entonces, me parece que hoy estamos atravesando un momento muy difícil de nuestra historia, de la historia de la humanidad, un momento muy difícil de la historia argentina, y que se necesita el peronismo más que nunca, y se necesita la militancia más que nunca. Y hoy vamos a atravesar un proceso electoral donde seguramente si nos va mal, se van a venir momentos muy difíciles para la Argentina, porque vemos que la propuesta que tiene el enemigo para el continente es una propuesta muy radicalizada y muy, muy difícil para nuestro pueblo. Entonces, hoy más que nunca necesitamos la militancia, necesitamos nuestro propio compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, y también necesitamos hacerlo de nuevas maneras. Y ahí está buenísimo lo que están planteando ustedes, porque vamos a encarar una campaña completamente distinta. Estábamos charlando estos días con los compañeros de acá de 3 de febrero, bueno, cómo vamos a hacer la campaña, que nosotros estamos acostumbrados a la movilización,
a la calle, a estar todos juntos, nos amuchamos a ver qué podemos. Bueno, hoy tenemos que pensar nuevas formas, nuevos mecanismos, creatividad, acción militante, compromiso. Me parece que esas son las palabras de la etapa y las tareas que nos demanda el momento histórico. Así que agradecerles por la invitación y bueno, mandarle un saludo muy grande peronista a todos los compañeros y las compañeras de la Unidad Básica Virtual. Buenísimo, compañero. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por las palabras que nos dedicaste. Y nada, estás más que bienvenido a entrar a esta Unidad Básica Virtual cuando quieras. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo grande para Nos todos. vemos, un abrazo. Viva Perón. Viva Perón.